Y en unas horas comienza el día de duelo nacional del pueblo judío, el día de Tisha B'Av. Ayer con el rabino Chueque, bueno, de alguna manera recordamos los aspectos históricos y algunos otros que tienen que ver con este día. Ahora, cuando a usted le preguntan qué piensa el judaísmo sobre, usted tiene que saber que, bueno, si hay algo que no somos es monolíticos. Hay, de alguna manera, líneas principales y otras. Todas parte de. Se lo digo porque, por ejemplo, bueno, se dice Israel mi'ala mazalot, el pueblo de Israel está por encima de los astros y de las fuerzas ocultas, por llamarlo así. Pero hay otros que, bueno, no piensan de esa manera y que tienen siempre una percepción de lo oculto y de aquello que está, aunque a veces no tan explícito. Y la pregunta es si es que existe un tiempo especial entre el 17 de Tamuz y este día 9 de Av, estas 3 semanas. Si existe algo de las energías del mundo que para el pueblo de Israel han sido y siguen siendo tan dramáticamente, bueno, importantes como para afectar nuestra realidad. Quien seguramente nos va a poder adentrar en esos mundos porque él también los conoce también, es el rabino del templo aquí de la calle Paso, el rabino Yossi Baumgarte. Yossi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Estamos sin duda en días que nos traen a reflexión y a introspección. Bueno, ya sabemos que todas las discusiones no deben ser personales y sí deben ser filosóficas, porque eso es justo la base de todo respeto, no descalificar a alguien que piensa distinto, pero respetar su posición, respetar su modo de pensar y de sentir. Pero cuando chocan aquí valores distintos y se mete el odio, lo que nosotros llamamos el sinat hinam, el odio gratuito, o el odio basado en una sola cara de la moneda, entonces estamos en un gran problema y tenemos que reflexionar y subsanar y crear puentes y crear diálogo, y siempre y cuando sea con respeto, por supuesto. Yo sí, a lo que yo decía, de acuerdo a las fuentes y a tu propio entender, existen periodos de energías negativas y energías positivas donde tenemos que estar atentos y donde hay elementos que hacen que, por ejemplo, en estas 3 semanas a través de la historia judía, y ni hablar en el día específico del 9 y el 10 de Ab, se den situaciones tan duras como la destrucción de los templos y todo lo que vino a posteriori? Bueno, por un lado, como decís vos, bien explicabas, es un momento de energía baja, ya que fue la destrucción del templo, el único lugar donde la Shejinah, la presencia de Dios, posaba, y se veía claramente, no solamente el pueblo de Israel o los judíos, sino venían de todo el mundo para estar en la casa de Dios, como dice el profeta, Ki beiti beit tefilá, mi casa es una casa de rezo, y Karel Jola Amim, llama a todos los pueblos, y sabemos que en el templo sagrado de Jerusalén se acercaban 70 toros por los pueblos, por las naciones que hay. Habiendo dicho esto, tenemos otro lado de la moneda también, que dice Kara alay moed, en Lamentaciones, en Ejá, dice que Dios llama sobre mí a la festividad, sobre el 9 de Av mismo, porque es un día que Dios echó la furia en piedras y en madera, pero no sobre nosotros. Es decir, nos deja vivos para que reflexionemos y que para que podamos reconstruirnos. No hay destrucción por destrucción, lo que sí hay es una reformación o reformulación de cómo nosotros debemos conducirnos. Entonces, a tu pregunta, sí, es un momento energético bajo, donde nosotros debemos aumentar en buenas acciones, en estudio de Torah, menos en lo frívolo, en lo cotidiano, y nosotros debemos transformar estos días de energía baja o de tristeza o de lamentación
en servirle a Dios, pero también con alegría, como explicó el Rebbe de Lubavitch, que dijo Mishenichnas Av Mematin punto Besimha, que significa cuando entra el mes de Av se aminora. ¿Cómo se aminora? ¿Cómo subsanás esto que es la energía está aminorada? Besimha, con alegría. Y como dicen versículos, que estudiar la Torá, Pikudei Hashem Yesharim Mesamchelev, alegran el corazón, pero sí tenemos que dedicarnos un poquito más a introspección, a entender que si vos no sentís nada porque el templo de Jerusalén está destruido, o vos no sentís nada por lo que está pasando en Israel, y no me refiero a un judío religioso, me refiero a cualquier persona que reza y entienda que nuestro corazón es Israel, y se forja y se ve tanta incomprensión o tanta intolerancia, ahí está el problema. Entonces, como dicen los sabios en Pirkei Avot, el Derech Eretz, el respeto está antes que toda la Torah, antes que todas las cosas, cómo uno se conduce, cómo uno hace, cómo uno piensa, cómo uno habla. Entonces, como dicen, no hay que hacerlo, hay que parecerlo, todos tenemos algo que mejorar. Pero la base de todo es el respeto y el diálogo, la comprensión, la tolerancia, entender que nadie tiene el monopolio de la verdad y que cada uno sirve a Dios de la mejor manera que uno puede. Pero odiar a una persona porque no lo hace como lo hago yo, odiar a una persona porque no opina como opino yo, eso fue la base de la destrucción del templo. Y eso es lo que lamentablemente vemos como un flagelo que está ocurriendo cada vez más entre los seres humanos y especialmente en la tierra de Israel, lamentablemente. Cuando estamos unidos y fomentamos la paz y la unión y la comprensión y el respeto, todo cambia. Yo sí te preguntaba si hay épocas, dijiste, de baja energía, obviamente hay también entonces de alta energía, y uno diría también momentos de oscuridad y momentos de luz, casi la contracara necesaria una de la otra. La pregunta es, en estos días y particularmente en el día de 9 de Ab, donde las luces incluso de las sinagogas se van a disminuir, se va a tener una plegaria en duelo por la destrucción que comenzó antes de la destrucción en el relato bíblico. Digo, en estos días de oscuridad, entonces, más allá de la observancia y del ayuno o del no usar calzado o de retirarnos del mundo de lo físico y lo material durante el día de 9 de Av, ¿qué es lo que se nos está de alguna manera indicando y si esto es reversible o es una señal para la eternidad? Primero, yo creo que todo es reversible y nos dicen mismos los exégetas y los sabios que el día de Tisha B'Av nace Mashiach, nace el Redentor del pueblo de Israel. Y como dije antes, no hay destrucción por destrucción. Por supuesto es un día de luto, un día de duelo. Por supuesto tenemos fe, que son partes de las bases principales y los principios de fe en el judaísmo, que Dios nos va a mandar la redención. Junto a eso, lo real es que si Hasu Shalom no viene el Mashiach, no viene la redención, vamos a tener que ayunar y nos va a molestar y nos va a doler que no tenemos el templo construido en Jerusalén. Pero como dije, todo tiempo que la casa no está construida, todo el tiempo que todavía hay codicia, avaricia, celos, no hay perdón, no hay todas las cosas que vemos, competencia, que hay muerte, que hay impureza, quiere decir que el mundo no está bien y por ende nosotros no estamos bien. Si cada uno, en vez de decirle al otro lo que tiene que hacer, se fija en lo que tiene que mejorar y entiende que es un ser de luz, un ser que Dios lo puso al mundo para actuar, para iluminar, para cambiar y mostrar desde el cambio de uno cómo uno debe conducirse, cómo uno debe hablar, cómo uno debe pensar, sin importar de qué religión uno es, sino entendiendo que todos los seres humanos somos ser de luz. Yo creo que ese es el punto de partida para la reconstrucción. Y sí, Menahem Av, consuelo Padre, nosotros consolamos a Dios. Cuando Dios ve que sus hijos están en el templo,
hacen un día, un parate de 24 horas de comer, de introspección, de mejorar, de buenas acciones, pero sinceras, sinceras, entonces no hay opción para que la redención venga y para que nosotros podamos revertir esa situación negativa en positiva. Así que yo creo que sí, que todo esto es para revertir, todo esto es para darle para adelante y para crear más luz. Bien, tengo una última pregunta y es aún más cercana. Hablaste de lo que está pasando en la tierra de Israel como de alguna manera centro de lo que está pasando en la humanidad en general y en el pueblo judío. Digo, claro, si mal no recuerdo en algún momento eh, los días del 9 y 10 de Av, ambos eran días que, bueno, se planteaban como días de duelo y de ayuno, después se dijo imposible y solamente quedó en el 9 y ya el 9 a la tarde empieza de alguna manera a salir el día de duelo, pero estamos muy cerquita y digo, acá el 10 de Av marcó a la comunidad judeo-argentina con el atentado a la AMIA, algunos no lo recuerdan, y quisiera escuchar también tu reflexión respecto de nuestra comunidad, mucho más cerca de nuestra realidad cotidiana, y de sus desafíos frente a lo que fue la destrucción de también el corazón de alguna manera de esta comunidad, el corazón simbólico. Permitime primero decir que sí, una gran tragedia, lamentablemente, que como bien dijiste, nos golpea y nos golpeó a todos, porque es latente. Pasaron muchas tragedias 9 y 10 de Av, pero en la Argentina, especialmente en el centro digamos, de la comunidad judía, en el corazón, en el lev de nuestra comunidad. Lo que dijiste al principio, que el 10 de Av también es porque el templo no se terminó de quemar hasta el día 10 de Av. Este año cae en víspera de Shabbat, entonces después del mediodía del 10 de Av ya nos tenemos que preparar para Shabbat, etcétera. Pero sí, en un comienzo eran los 2 días de duelo. En cuanto a nuestra comunidad, no estamos exentos de unirnos, de, a pesar de nuestras diferencias, sentarnos y consensuar, y especialmente los líderes judíos, y especialmente a las comunidades, en cuanto a no descalificar a nadie ni a ninguna persona y ver solamente la virtud de los demás. Cuando pasa una tragedia, nadie está exento de la reflexión y de la introspección. Desde los líderes de la comunidad hasta el feligrés más pequeño tienen que mejorar. Debemos todos mejorar y dar el ejemplo en la unión, en el diálogo y no en la confrontación a pesar de nuestras diferencias. Entonces creo que es un punto que todas las comunidades podemos unirnos en eso, ver qué es lo que le falta a la comunidad en general y sin etiquetas, darle al necesitado lo que necesita, pero en el momento, y asistir a cada uno en lo que se debe asistir, si es comida, si es un techo, si es remedio, si es lo que se necesita. Y cuando la comunidad va a ver que estamos todos unidos, también eso va a generar luz y más acciones de bien, y más unión, y más luz hacia toda la Argentina y hacia toda la humanidad. Rabino Yossi Boingarten, gracias, Tzom Kalu Moil, y que ojalá prontamente este día sea un día de fiesta y donde el Mashiach esté presente para toda la humanidad. Gracias y hasta la próxima. Amén, amén. Ojalá no tengamos que ayunar, como dijiste vos, y podamos reflexionar y estar más unidos y respetarnos un poco más. Muchas gracias. El rabino Yossi Boingarten con nosotros en esta víspera del día 9 de Av, el día de duelo nacional del pueblo judío.